Muy buenas noches, amados hermanos. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a todos los que se conectan con nosotros todos los miércoles, como hoy es 6 de septiembre, ¿no? En donde pues, nos acompañan en en las diversas meditaciones que realizamos de las Escrituras. En estos últimos meses hemos estado reflexionando, meditando el libro de Nehemías. Ya estamos por terminar y damos las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Vamos a continuar el día de hoy, pero antes vamos a orar, pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Señor, habla siempre a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, que salga a la luz aquellas cosas que de repente no estamos aplicando en nuestra vida o simplemente la consideramos o la hemos considerado como sin importancia, y hoy nos hablas a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, pues que esta palabra nos invite pues a cambios de actitud en nuestra vida, sobre todo para que podamos reflejar tu gloria. Ese siempre será nuestro anhelo, siempre será nuestra meta, Señor, que nuestro ser, mientras estamos aquí en la tierra, pues refleje tu gloria. Señor, sé tú hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, ya estamos en el capítulo 11 del libro de Nehemías. Desde la semana pasada estamos comentando la porción que trata pues de los capítulos 11 y una buena parte del capítulo 12. Estamos meditando sobre Nehemías capítulo 11:1 hasta el capítulo 12, el verso 26. Bueno, a manera de resumen de toda esta porción de las Escrituras muy extensa, lo cual les invito a que lo puedan a realizar en casa, meditar, en donde van a ver una serie de nombres, una serie de genealogías también, ¿no? En donde a veces uno piensa y dice, ¿qué reflexiones, qué puedo aprender aquí? Hay mucho que aprender, mis queridos hermanos. Si está escrito en la Biblia, pues hay enseñanzas ahí. Lo que pasa es que tenemos que meditar, reflexionar un poquito sobre lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Entonces, nuevamente les reitero que puedan leer en sus domicilios, en sus casas, Nehemías desde el capítulo 11, el verso 1, hasta el capítulo 12, el verso 26. A manera de resumen, puedo indicarles que en esta porción de las Escrituras resalta pues que el pueblo de Israel echó suertes para atraer 1 de cada 10, ¿no?, de los habitantes para que puedan vivir en Jerusalén. Los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo y los siervos de Salomón habitaban cada uno ya en su posición, en sus ciudades, ¿no? Lo que tenían que hacer era pues, buscar gente que habite en Jerusalén. No nos olvidemos de que pues ellos regresaban del exilio y se encontraron pues con una ciudad totalmente abandonada, no, sin murallas. Nehemías comienza a edificar las murallas y ahora tenía pues que llenarla, ¿no? Los líderes que habitaban ya en Jerusalén, pues se indica que eran los hijos de Judá, los de Benjamín y también los sacerdotes. Los levitas que moraban pues en la ciudad santa eran 284, los porteros eran 182. Por otro lado, también indica que los hijos de Judá habitaban en la zona sur, los de Benjamín en la parte norte, y los sirvientes vivían pues en Ofelt. Uzi, que era el jefe de los levitas, habitaba en Jerusalén, y Pataías estaba al servicio del rey.
en general un gran resumen sobre lo que trata esta porción de las Escrituras. Pero vamos a explicar un poco, vamos a entender la historia para que nos permita pues coger las enseñanzas que desde ya hemos estado hablando la semana pasada. Y volvemos a comentar lo que dijimos la semana pasada, ¿no? El compromiso final pues de Israel era la disposición, el compromiso final o la expresión final del compromiso de Israel era de que los líderes tengan una buena disposición para trasladarse a Jerusalén. Y por otro lado también hubo una buena disposición de todo el pueblo para ser seleccionado, uno de esos, de ese 10% para justamente habitar en Jerusalén. El 10% pues fue elegido de esa manera para vivir en Jerusalén. Y este traslado no iba a ser por su propio bien, sino por el bien de Jerusalén, para hacer una comunidad fuerte que realmente pues honrara a Dios y mostrara su gloria, ¿no? Entonces el pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente para vivir en Jerusalén. Y obviamente pues tuvieron muchísimas razones para bendecir a aquellos que estaban tomando la decisión de dejar todo por ir a habitar a Jerusalén. Y esta decisión que toma el pueblo de Israel de repente nos invita a reflexionar cuando nosotros de repente elegimos dónde vivir, sea en un departamento, sea en una casa, en una ciudad, ¿no? en un determinado distrito, nos invita a reflexionar cuál es nuestro primer pensamiento, ¿no? Cuando decidimos ir ahí. ¿Lo hacemos para complacernos a nosotros mismos, para sentirnos mejor, o realmente nos vamos con el propósito de ser útiles para Dios? Porque en esencia eso es lo que debería estar en el corazón de todo cristiano, porque todo lo que hagamos debe ser con el propósito de exaltar, de bendecir, de honrar a nuestro Dios, ¿no? Eso es importante, que meditemos sobre eso. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones cuando decidimos, ¿no? Ir a un determinado lugar? Sentirnos bien, alegrarnos mucho, y no está mal, pero el propósito siempre principal debe ser que tú vas a ese lugar para dar a conocer al Señor, para que todos puedan ver a un hijo de Dios cuya vida ha sido tocada y transformada por el poder del Espíritu Santo. En esta porción de las Escrituras pues vemos que Nehemías estaba pues retomando su plan para poblar Jerusalén, ¿no? Con un número suficiente de personas. El 10% de toda la población tenía que habitar en Jerusalén, ¿no? Y esto lo hacía con el propósito pues de garantizar la prosperidad y la seguridad deseables pues para los que iban a habitar dentro de los muros, incluyendo también en esa lista pues a quienes decidieron ya vivir en la ciudad, en los que se aposentaron, ¿no? Que aposentaron en las zonas de Judá anteriormente, aquellos que vinieron antes, ¿no? Ok, entonces, ¿qué podemos o qué aplicaciones prácticas podemos rescatar aquí en esta serie de nombres y sobre todo pues con todo este trasfondo que acabamos de mencionar? En el mensaje de la semana pasada indicamos que esta porción de las Escrituras se caracteriza porque nos proporciona un importante número de nombres y también de familias. Pero
ellas nos transmiten verdades bíblicas. Hemos visto de que aquí, por ejemplo, dentro de los nombres y de que las funciones y de todo lo que hacían, pues hay muchas verdades que salen a la luz que nos invitan a reflexionar. Por ejemplo, una de ellas, que ya lo comentamos la semana, era pasar a la disposición del pueblo para hacer la voluntad de Dios. Y siempre tiene que estar en nuestros corazones eso, hacer siempre la voluntad de Dios. Por otro lado, también otro de los objetivos es la santidad. O sea, iban a vivir en la ciudad santa, pero por eso no los iba a hacer santos, ¿no? Sino pues ellos tenían que demostrarlo a través de nuestras acciones, a través de sus acciones. También pues nos habla, también vimos la semana pasada el privilegio del servicio, porque ahí los que estaban en el templo, los que estaban dentro de la ciudad iban a tener el privilegio pues de servir. Qué importante es involucrarse en el servicio tú verdaderamente cuando entiendes la obra de Jesucristo, cuando entiendes quién es Él, lo que hizo, pues simplemente contestamos como el apóstol Pablo, ¿no? Cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es siempre pues, la pregunta que debemos hacerle a quien entiende a quién servimos. ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? También estos nombres y las diversas ocupaciones de las familias o de los grupos nos hace ver la diversidad de dones y los talentos, los cuales tenemos que ponerlos pues, al servicio del Señor. Pues bien, entonces vamos a seguir rescatando estas verdades bíblicas. Aquí también podemos notar una verdad bíblica muy importante, que es la importancia de la adoración. Habían otras personas, ¿no?, que les competía el servicio pues, de la adoración en el templo. Saraías era el jefe de la casa de Dios y con toda probabilidad era pues como quien dice el sumo sacerdote en ese momento, y estaba siendo ayudado en su tarea por un equipo de colaboradores que hacían la obra en el templo. También pues sumo sacerdote adicional de la gente que trabajaba con él, pues también contaba con un número de personas que eran muy bien dotadas para la música. Matanías era el jefe asignado para la acción de gracias en la adoración. Y la alabanza y la adoración eran fundamentales pues en la vida espiritual del pueblo de Dios, como que también lo es ahora, ¿no? La alabanza y la adoración. Mediante la acción de gracias, pues también nosotros reconocemos la generosidad de Dios. El elemento de alabanza debería siempre figurar en primer lugar en nuestros corazones, alabarlo a Dios. Descuidar pues las muestras de agradecimiento a Dios supone pues ignorar una de las características más señaladas en el cristianismo, ¿no? Diferenciándonos de los que por aceptar a Dios no lo hacen. Al orar, cada uno de nosotros buscamos la ayuda de Dios. Cada vez que oramos estamos confesando que no podemos vivir sin Dios. Y además también con nuestra oración es el testimonio que depositamos pues nuestra confianza en Dios. Es importante, mi querido hermano, de que podamos adorar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios, ¿no? La alabanza y la adoración pues siempre van a estar de la mano. Los servicios religiosos en el templo pues eran en ocasiones pues de acción de gracias y al mismo tiempo una adoración que se expresaba pues mejor con los cánticos.
Esto también nos hace ver que la música pues ha desempeñado un papel muy importante en la alabanza del pueblo de Dios desde mucho antes, desde la antigüedad, pues la música era muy importante también para poder expresar nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. A lo largo de la historia, la iglesia pues ha contraído de repente una deuda pues impagable contra aquellos que son los solistas o los tañadores de instrumentos y grupos musicales que han puesto pues todas sus capacidades al servicio del Señor y que el Señor los recompensará en su momento. Entonces esa actitud, con esa disposición de poner esos talentos en cuanto a la música, pues han enriquecido muchísimo la alabanza y la adoración en los cultos de las iglesias en todas partes del mundo. Pero, mi querido hermano, siempre es importante que podamos adorar permanente, genuina, continuamente a nuestro Dios. Eso es lo que podemos rescatar como enseñanza también en todos estos múltiples nombres que aparecen. También otra de las cosas que podemos aprender aquí, que este grupo de personas que se reunían y cuál tenían una meta, y cuál era esa meta, la gloria de Dios. Junto con el líder respetado que era Nehemías y los oficiales principales, en la lista aparecen los nombres pues, de las personas dispuestas a servir como encargados y ayudantes. Habían colegas, compañeros de aquellos que de repente figuraban pues, en los puestos más prominentes que figuraban en la lista. Tenemos también y vemos parientes muy cercanos a ellos que hacían la obra del Señor. Incluso se menciona a Matanías, que era el segundo de los hermanos de Nehemías, ¿no? Y también se habla de los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, Silva y Gispa, y estaban encargados de los sirvientes del templo. Junto pues con los líderes también tuvo que haber gente, y esto también hoy sucede, ¿no? Junto con los líderes hay gente que nos ayuda pues a hacer esa tarea, ¿no? Puede que de repente pues esas personas que ayudaron en su momento a Nehemías, de repente no figuraban sus nombres en las listas, pero el trabajo que ellos realizaron no se será olvidado por Dios. Igualmente también hoy, de repente hay mucha gente que nos ayuda, mucha gente que de repente pasa desapercibida, que piensa que de repente pues no está considerado. Mi querido hermano, déjame decirte que Dios lo tiene en cuenta muy presente. Estas clases de personas que se conformaron, ¿no? Y se asociaron simplemente con un propósito específico. Eran creyentes perfectamente conscientes de que todo aquello que estaban realizando, sea al frente de repente de un liderazgo o de repente siendo el segundo, el tercero, o de repente pues un hombre que solo aportaba allí, pues todo esto era un trabajo que de repente se realizaba en forma individual y global, pero era con un solo propósito: la gloria de Dios, resaltar la gloria de Dios. Ese también debe ser nuestro propósito, nuestra meta, ¿no? Que todo lo que hagamos sea con el propósito de resaltar la gloria de Dios. Pedro les recordaba, por ejemplo, a los creyentes del primer siglo, ¿no?, que todo cuanto hagamos de acto de servicio, con aplauso o sin reconocimiento, será en el fondo pues la oportunidad para Dios.
¿no? Y asimismo para otros, para la exaltación de su gloria. Siempre habrá necesidades, mi querido hermano, de hombres y mujeres comprometidos en su trabajo como trabajadores leales y compañeros dignos de confianza que prestan su servicio desinteresadamente, pues en la iglesia con el propósito de exaltar la gloria de Dios. Siempre tengamos en cuenta eso. Y por último también podemos mencionar que estos nombres y las labores que realizan o lo que lo que la Biblia resalta aquí es que debemos tomar en cuenta una verdad bíblica, y esa verdad bíblica es que está resaltando la importancia también de la familia. Se habla, ¿no?, en las Escrituras de los hijos de Judá, Atanías y Usías, hijo de, siempre está hablando de familias enteras. Al repasar las listas nos damos cuenta que ahí tenemos algo más que un mero catálogo de personas consagradas. La reseña incluye pues familias de procedencia y de alimento espiritual y de formación recibida. El árbol genealógico se remonta pues a 6 o 7 generaciones atrás en el tiempo, reconociéndose pues el papel crucial que juega la familia. La familia pues como unidad primaria del cuidado personal y también de educación espiritual. Estaba pensada pues para ser parte muy importante en el pueblo de Dios. La familia juega un papel muy importante. Y Dios quiere pues que las familias enteras podamos estar juntos en el servicio de Dios, deleitándonos, trabajando, sirviendo a Dios. Estas listas que hemos leído junto con otras generaciones en las que se da fe las Escrituras son testimonio pues fehaciente de un firme compromiso de parte de Israel de compartir la palabra de Dios en los hogares. Así también, pues mis queridos hermanos, a veces no vemos a nuestros hijos, no vemos a nuestros familiares involucrados en la obra del Señor, es porque, bueno, muchos de nosotros las Escrituras las hemos recibido, o la verdad de las Escrituras las hemos recibido pues cuando ya hemos estado en una edad adulta, pero creo que podemos romper eso también transmitiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos pues las verdades bíblicas desde muy temprana edad. Estas listas ponen en relieve pues una estructura familiar, ¿no?, en la que el niño aportaba pues al niño seguridad emocional, al niño se le brindaba seguridad emocional, necesidades materiales cubiertas, cuidados físicos, estímulo intelectual, valores morales y enseñanza espiritual. Por eso es que estaban involucrados. Cuando tú pues eres tocado por el Espíritu Santo y sabes transmitir y sabes comportarte y sabes ser y sabes que el amor de Dios tienes que volcarlo hacia los demás, qué mejor hacerlo, o qué tanto mejor hacerlo si es con tus familiares y con tus hijos o con tus nietos, ¿no? El compromiso de los israelitas pues tenía una atención prioritaria en las familias, ¿no? No como es ahora, que quizás el matrimonio no es valorado como lo era antes, ¿no? Ahora por cualquier motivo se divorcia. El matrimonio pues ha pasado, como quien dice, ha perdido el nivel que debería tener, ¿no? Hoy pues no
entienden lo que significa el matrimonio, pues lo consideran como algo, como un contrato que se firma y que se puede deshacer en cualquier momento, cuando alguna de las partes pues ya se cansó del otro y hacerlo, ¿no? Y aparte de eso también las leyes ahora pues han cambiado e incluso pues muy rápidamente pues se obtiene también el divorcio, ¿no? Hoy debemos reflexionar sobre eso, debemos cambiar de actitud y enfocarnos también en la familia. Es un recordatorio, pues, cuando leemos este conjunto de nombres en donde vemos las familias enteras involucradas para el servicio a Dios, realmente pues eso es un recordatorio para nosotros los cristianos, de tener nuestra responsabilidad pues de estimular, de nutrir, de proteger los valores familiares, y que también ante situaciones trágicas, por ejemplo de ruptura familiar, la Iglesia también tiene un papel de vital importancia, ¿no? Porque tenemos que desempeñar una labor ofreciendo amor, comprensión, apoyo, cuidados prácticos y seguridad. Meditemos sobre esto, mis queridos hermanos. Hoy hemos hablado de que estos nombres, por ejemplo, también nos hacen reflexionar sobre algunas verdades bíblicas, ¿no? En total, pues cuando leemos todo este capítulo, vemos que nos hacen ver, en primer lugar, la voluntad de Dios, que eso lo hemos tratado la semana pasada, la santidad, el privilegio del servicio, los diversos dones y talentos, ponernos al servicio de Dios. Hoy pues vemos que también estos nombres y las labores que realizaban nos hacen pensar la importancia de la adoración a Dios. También nos hace ver que nuestra meta principal, cuando todos trabajamos en equipo, cuando todos empujamos, como quien dice, el carro en una misma dirección, no es para vanagloriarnos nosotros, sino es simplemente para hacerlo, para mostrar a todos la gloria de Dios, ¿no? Y por último también pues debemos reflexionar sobre la importancia de la familia, pues tenemos que realizar todos los esfuerzos posibles para poder pues nutrir, estimular y proteger los valores familiares. Recordemos eso, mis queridos hermanos, y la importancia de la Iglesia también, de poder brindar amor, comprensión, apoyo pues a aquellas personas que experimentaron pues alguna ruptura familiar. Estamos aquí con el propósito de servir. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas en ella, nos invitas a reflexionar, nos invitas al cambio, también a cambiar las prioridades en nuestra vida, Señor. Señor, tú eres lo primero, y cuando te ponemos a ti en primer lugar, todas las cosas se comienzan a arreglar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, y síguenos instruyéndonos, sigue, Señor, abriendo nuestros ojos y nuestro corazón, para siempre pues coger tus principios, tus verdades y ponerlas por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana.